necesitas la palabra rema que transformará tu futuro. Necesitas la palabra rema que transformará tu futuro. Vamos a ver qué significa la palabra rema. La palabra rema es una palabra específica para una necesidad específica personal hacia nuestras vidas. La palabra rema es una palabra específica que Dios te da para una necesidad específica para tu vida. La palabra rema es una palabra inspirada por el Espíritu Santo que va a transformar tu futuro. Nosotros tenemos que vivir con sueños y aspiraciones, y a través de la palabra rema nosotros vamos a poder cumplir nuestros sueños a corto plazo y a largo plazo. Nosotros tenemos que tener sueños personales y ministeriales. Ministeriales quiere decir dentro de la iglesia. Sueños personales en la vida de uno y sueños ministeriales para servir al Señor. Vamos a ver un par de historias acerca de la palabra rema. Por ejemplo, este es el caso de Pedro cuando caminó sobre las aguas. En Mateo 14, del 22 al 33, dice así: enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló y le dijo: ten ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Esa es la palabra rema. Pedro le dijo: Señor, manda que yo baje de la barca y caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro obedeció. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mire que cuando Jesús actúa, las tempestades se calman. Cuando Jesús actúa, los problemas se disipan, se borran. Dice que cuando Jesús lo agarró de la mano y lo salvó, que se estaba hundiendo, se estaba muriendo, subieron al barco, a la barca, y la tempestad se calmó. Entonces los que estaban con él en el barco vieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La palabra rema que recibió Pedro fue: ven. Él pidió caminar sobre las aguas y el Señor le dijo: ven. Acá Pedro se empezó a hundir porque él estaba pidiendo un poder que no podía controlar, un poder que no podía manejar. Si bien el Señor estaba con él, le dijo: ven, él comenzó a hundirse al ver los vientos, al ver el mar que se agitaba, tuvo miedo y dice, comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Hay personas que piden cosas a Dios y no están preparados para manejar cierto poder.
Y Pedro recibió la palabra del Señor, pero no estaba preparado para manejar, para gobernar ese poder que Dios le estaba delegando, que Dios le estaba dando. Conocí una persona que cada vez que me hablaba me decía, wow. Cada vez que cualquier cosita, wow, decía. Entonces yo le puse el wow. ¿Vio? El wow. El wow no recibió nunca ni una palabra rema del estilo que yo le voy a contar ahora. Lo cierto es que un día me dice, yo me largué en moto desde Buenos Aires, con lluvias, vientos, tormentas, con neblina que no se podía ver y sin casco. Y pasaba a 120, 130 por los autos, porque Dios está conmigo. O sea, un verdadero kamikaze. Cuando Dios no lo llamó a hacer eso. En otra oportunidad me cuenta el guau y me dice, me tiré en el mar y empecé a andar porque si también estuvo con Pedro y caminó sobre las aguas, también va a estar conmigo. Y casi se muere, pidiendo por favor a Dios que lo sacara del agua. Hay que tener cuidado, porque no todos pueden caminar sobre el agua, si Dios no te manda a hacerlo, porque te vas a ahogar y te vas a morir. La palabra rema es una palabra específica dada por el Espíritu Santo que se encuentra encerrada en la frase de la palabra que Dios te habla para transformar tu futuro. Lo encontramos también en la pesca milagrosa de Pedro. Lo encontramos en Lucas 5, del 4 al 11. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad tu red para pescar. Esa fue la palabra que Dios le dijo a Pedro. Echad tu red para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Él obedeció la palabra de Dios. Y habiendo hecho esto, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra en la barca, dejándolos allí todo lo que tenían, le siguieron. El mar de Galilea, por la noche los pescados suelen subir para la superficie y por el día descienden. O sea que era imposible pescar de día. Jesús era un pescador nato, conocía las aguas, conocía el mar, conocía acerca de la pesca. Podía haber dicho, Señor, no lo voy a hacer porque yo sé de la mar, sé del mar, no lo voy a hacer. Y Jesús le dijo, echa tu red para pescar. Y él le dijo, maestro, toda la noche he estado pescando, trabajando, dice, y nada he pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Obedeció la palabra del Señor. ¿Cuánto obedece la palabra del Señor cuando le habla el pastor? Bueno. Y dice que esa obediencia trajo gran bendición. Amén. Llenaron, o sea, las redes se rompían. Al sacar los peces y llenaron dos barcos, dos canoas que se hundían por los peces. Gloria a Dios. En el mar de Galilea, a la noche los pescados suben y a la mañana descienden. Y era imposible pescar. Pero Pedro obedeció al Señor
y esa obediencia le trajo gran bendición. Y él le dijo, Señor, soy hombre pecador, y el temor entró en ellos. Acá el Señor estaba hablando a su pueblo, lo estaba preparando para la batalla. En Joel 3, de 9 al 10, dice así el Señor: proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjen las espadas de vuestras asadones y lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Estaba hablando de las armas que prepara el Señor, estaba diciendo el pueblo. Pero el Señor le dijo, diga el débil, fuerte soy. Era una palabra que le estaba dando al pueblo que estaba medio débil. Los vio medio atemorizados, que no estaban creyendo mucho en el Señor. Y iban a salir a la batalla. Y esa era la palabra rema. Diga al débil, fuerte soy. Repita conmigo. Fuerte soy. Fuerte soy. Fuerte soy. Fuerte soy. Vamos a evangelizar todo el pueblo. Vamos, salga. Entonces, perdón. Fuerte soy. Esa es la palabra rema que el pueblo tenía que declarar para que el Señor viniera sobre ellos con poder y se llenaran de él. La mentalidad y el lenguaje están ligados el uno contra el otro. Se puede conocer a una persona, su manera de pensar, su manera de hablar o su manera de obrar cuando está con la persona. De la misma manera, nosotros podemos tener un lenguaje positivo, creativo y activo, si nosotros podemos transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Uno conoce a la persona, cuando se acerca a la persona, cuando habla, cuando se expresa en el pensamiento de lo que está pensando, en el obrar uno conoce a la persona. Lo cierto es que nosotros, para que nuestra vida sea transformada, tenemos que transformar nuestro pensamiento y nuestro lenguaje con la palabra del Señor. Esto se hace a través de oír la palabra del Señor, a través de leer la palabra del Señor, a través de orar. Y tenemos que buscar, cuando leemos la palabra del Señor, la palabra rema, la palabra que va a transformar nuestro futuro. Podemos transformar nuestros pensamientos y nuestro lenguaje a través del conocimiento de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener un lenguaje activo, positivo y creativo cuando leemos la palabra del Señor y la meditamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos moldear nuestra vida a través de la palabra y buscar esa palabra rema. En 1 Corintios 2:16 dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Repita conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. No hay ser humano que pueda instruir la mente de otro ser humano en lo sobrenatural. No hay ser humano que pueda instruir la mente de otro ser humano con lo sobrenatural, con palabras mundanas, con palabras de la tierra, sino con la palabra del Señor. Solo con la palabra del Señor se puede instruir a otra persona. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo, que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que instruirla con la palabra del Señor. Nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestro obrar tiene que ser a través de la palabra del Señor. Acá dice que ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién podrá instruir tu mente? Ningún ser humano puede instruir tu mente con palabras mundanas. La palabra del Señor está para instruir nuestras mentes hacia lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra rema se encuentra encerrada en la frase. Cuando nosotros leemos la palabra, oímos la palabra, va a haber un momento que el Señor te va a detener ahí y se va a quedar clavada en tu mente, en tu corazón. Algo que te va a emocionar.
ahí es cuando el Señor te quiere hablar. Ese es el momento que el Espíritu Santo empieza a hablarte. Hay que pedirle al Espíritu Santo la palabra rema. Tenés que pedir al Espíritu Santo tu palabra rema. Lo que más odia el diablo es que sus hijos oren. Eso es lo que más odia el diablo. Y él trata de distraerte con un montón de pavadas y de quehaceres y de cosas para sacarte de ese plano de la oración. Por eso nosotros tenemos que poner por prioridad la oración en nuestras vidas antes de empezar el día. Y tenemos que tratar de orar más de una hora, porque Él va a intentar desplazarte con pensamientos y con actividades para que te pierdas la bendición. Nosotros tenemos que programarnos, orar más de una hora por día para poder refrescarnos con la palabra del Señor y empezar el día. El ser humano tiene el ADN de Dios. El ser humano tiene el ADN de Dios porque fue creado a su imagen y semejanza. Y en su voz, en su boca, en su hablar, tiene un tremendo poder creativo o destructivo. Lo vemos en Génesis 1, cuando Dios mandaba su palabra y era creado. Creó la vegetación, creó el sol, la luna, para distinguir los días, las posiciones de los tiempos, de las semanas, de los años. Creó la vegetación, creó los peces del mar, las aves que vuelan en el cielo, lo que se mueve sobre la tierra. Lo creó todo Él con su palabra. Y nosotros tenemos ese poder sobrenatural que Dios nos dio. En el versículo 26 de Génesis 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A semejanza de Dios lo creó para que gobernara la tierra. Nosotros tenemos que usar ese lenguaje poderoso a través de la palabra de Dios para traer todo a nuestro gobierno. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Proverbios 18:21 dice así: la muerte y la vida están en poder del habla, de la lengua, y el que la ama la vida comerá de su fruto. Tenemos que esforzarnos, pensar y hablar la palabra del Señor. Amén. Y transformar nuestro pensamiento y nuestro lenguaje al pensamiento y al lenguaje del Señor. Amén. Una vez que uno recibe la palabra rema, hay que declararla y hacerla nuestra. Y decir, esto va a suceder en mi vida. Amén. Y el Espíritu Santo usará esa palabra que vendrá a tus oídos, se incrementará en tu corazón, tomará fuerza y obrará el milagro. Amén. La palabra rema es una palabra dada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Te voy a contar mi testimonio, cuando era adolescente. Búscame en Mateo 5, del 14 al 16. Mateo 5 del 14 al 16. Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, cuando era un adolescente, en mi pensamiento estaba encerrarme en un campo. Porque yo decía en mi mente, en mi corazón, ya tengo todo lo que necesito lo tengo. Tengo la paz, tengo el amor de Dios. Y yo decía, ¿qué es el hombre? Pensaba. Con su orgullo, su altivez, su prepotencia. Yo no quiero ya esta vida. Quiero estar a solas con el Señor. Tengo todo lo que necesito. Y el Señor me decía esto: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Dice, ustedes, nosotros, somos
la luz del mundo. Si somos la luz, no estamos en tiniebla. Y dice, una luz asentada sobre un monte no se puede esconder, o sea, se la ve. Se la ve en la ciudad, porque hay luces. No se puede esconder esa ciudad. Ni tampoco se pone una luz debajo de la cama, dice, sino arriba ahí con un candelero para que alumbre todo. Así alumbre tu luz delante de todos los hombres y conozcan a Dios y glorifican a nuestro Padre que está en el cielo. Nosotros fuimos llamados a hacer luz a los que están en tiniebla. Y esa palabra a mí me fue por rema y me golpeaba en mi mente y en mi corazón. Yo decía, no, quiero esto. El Señor me decía, no, yo te llamé a esto. Y yo decía, no, quiero esto. Y el Señor me decía, no, te llamé a esto. Medité en la palabra y dije, bien, Señor, te voy a hacer caso. Y hasta el día de hoy. Y no hay cosa más preciosa que predicar el Evangelio a los perdidos, la buena noticia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cuando pensamos en la palabra de Dios, pensamos en la Biblia. Que la Biblia es dada por Dios a todos los hombres. La Biblia contiene los pensamientos de Dios. Nosotros podemos leer la Biblia y podemos entender los conocimientos de Dios, lo que Dios piensa y lo que Dios quiere para uno de nosotros. Conocemos a Dios y su gracia a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero hay otra clase de palabra, que es la palabra rema. La palabra rema es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, aleluya, que viene a tu corazón a transformar tu futuro. La palabra rema se encuentra encerrada en esa frase cuando uno lee. Y eso se aferra a tu pensamiento y a tu corazón. Y ahí es donde Dios quiere obrar el milagro en tu vida y te quiere levantar. Y uno empieza a trabajar por esa palabra rema y ¡pum! Pasa el milagro. Amén. Mire lo que le pasó a la viuda de Sarepta. Una viuda, ¿sabe lo que es una viuda, no? Que no tiene marido, su marido se murió. Se murió la viuda, se murió el marido de la viuda. Se murió el marido de la viuda. Primera de Reyes 17, del 8 al 15. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo, deja tu lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que vive allí te dará de comer. O sea, Dios le dijo al hombre de Dios, al profeta, le dijo, deja donde estás, salí de esta región y andá a esta región, porque va a haber una viuda que yo ya he pensado para que ella te mantenga y te dé de comer. Tomá. Elías, abandonando ese lugar, partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que estaba juntando leña. Era viuda. Vio a Clara cada rato, era viuda. ¡Wow! Elías llamó y le dijo, te ruego que me des de beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios, que no he cocinado pan, solo me queda un poco de harina en una vasija, en una tinaja, y unas gotas de aceite en una vasija, con los leños que me viste juntar, para cocinar el último pan, para mí, para mi hijo, y para mí. Y después de comerlo, de cocerlo, y después de cocerlo, de cocinarlo, nos dejaremos morir. O sea, esta mujer estaba diciendo, es todo lo que tengo. Es un poquito de harina y un poquito de aceite. Vos me estás pidiendo comida, pero yo ese poquito lo tengo. Estaba juntando un poquito de leña para hacer un fueguito, para cocinarme el pan con ese aceite, para que coma mi hijo y coma yo y nos muramos. Pero Elías le dijo, no tengan miedo,
ve y haz lo que quieres hacer. Pero antes, cuece, o sea, cocina una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemelo, y después de cocinarla, de cocinar el pan, tráelo para mí y después hará para vos y para tu hijo. Qué hombre de Dios más cruel, ¿no? Qué más mala gente este pastor, este profeta, este hombre de Dios, que le dijo, muy bien, primero andá y hacerme el pan para que yo lo coma. Y después lo que sobre te queda para tu hijo y para vos. Quédate tranquila, dice. Primero haceme a mí. Y el Señor Dios de Israel me ha dicho, no va a faltar la harina en la tinaja, ni disminuir el aceite de la vasija, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Y qué hizo la viuda? Obedeció. Agarró ese poco harina que tenía y ese aceite que tenía, preparó el fuego, le hizo un pan, comió primero él, y como dijo el profeta, lo que Dios le había dicho, nunca le escaseó la harina y el aceite todo el tiempo que había hambre en la tierra. Si esa mujer hubiese desobedecido la palabra del Señor, con esa palabra rema que Dios le había dado, esa mujer hubiera muerto con su hijo. Si hubiera desobedecido la mujer y hubiera dicho, no, yo no te, ¿cómo te voy a dar a vos? Si primero va a ser mi hijo y yo. Esta mujer hubiera muerto con su hijo. Seguramente esta mujer oró en muchas oportunidades y era una verdadera cristiana, una verdadera hija de Dios, y Dios vio y se acercó a su familia. Le dijo al profeta, al hombre de Dios, anda, que ella te va a dar de comer, y decirle que yo voy a hacer el milagro. Y el aceite cuando se sirva nunca va a escasear, ni la harina tampoco. Se reproducía. La comida se reproducía por el milagro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra rema nos ayuda a superar nuestros obstáculos. La palabra rema nos ayuda a superar nuestros obstáculos. Laura Wilkinson, quien había ganado el primer puesto de los saltos olímpicos en Sydney, había sufrido una fractura en su pierna derecha. O sea, no podía correr más, no podía participar más su entrenador le dijo, no vas a participar, no vas a poder correr más, no vas a poder saltar más, porque tenés la pierna quebrada. Es una locura que vayas y participe de los juegos con la pierna quebrada. No solamente se te va a empeorar el problema, también vas a perder. Pero ella recibió una palabra de parte del Señor. Una palabra específica, una palabra rema. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra recibió de parte del Señor y empezó a declararla, empezó a proclamarla. Y esa palabra se empezó a fortalecer. No solamente corrió, ganó. Y fue notorio a todos. Porque cuando Dios te da la palabra rema, es para que la busques, para que trabajes en ese caso. La repetición de la palabra del Señor es como un boomerang. Uno la repite y vuelve a nuestros oídos y a nuestro corazón. Toma fuerza, uno la declara, el Espíritu Santo pone esa fe. Y cuando más la declaremos, más fe alcanza. Y cuando esa fe esté poderosa en nosotros, el Espíritu Santo hace el milagro. ¿Me comprende? El Señor es todopoderoso y a través de la palabra hace el milagro. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde. Hay gente que se está perdiendo. Le habla la palabra y dice, esto es una locura. No puede ser verdad.
pero se están perdiendo. Pero dice, a los que se salvan, a nosotros, para nosotros que nos salvamos, dice, esto es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repita conmigo, la palabra de Dios, La palabra de Dios es poder a mi vida. es poder a mi vida. Dice la palabra de Dios acá, que el mensaje de la cruz es una locura. A los que no entienden, a los que se están perdiendo. Pero para nosotros, para los que nos salvamos, esto es poder de Dios. Una vez que la palabra gobierna nuestro lenguaje, vuelve a nuestra boca, incrementa el poder y hace el milagro. Es fundamental sembrar la semilla de fe en nuestros corazones, para que ésta recobre vida, a través de oír la palabra del Señor, a través de leer la palabra del Señor, a través de declararla, para que recobre vida, y cuando recobra vida, nos va a llevar al éxito y a la bendición. Me acuerdo una palabra que recibió mi mujer cuando estábamos en España, una palabra rema, cuando pensaba en los hijos. El Señor le dijo, bien, es mejor que tenga 2 hijos y no 1. Le habló en la palabra y le dijo, y esa fue rema para ella. En Eclesiastés 4:9 dice así, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y recibió esa palabra y se apoderó de ella, y ella me dijo, el Señor me dijo que tenga 2. Hay algunos que tienen 10, 20 para que lo sostengan, ¿verdad o no? 2 dice, no 1, porque si hay uno solo se cae, ¿quién no le va a levantar? Pero tiene 2, porque si el otro se cae, el otro lo levanta. Si es una palabra rema en su mente y en su corazón. También recibió otra palabra en Isaías 65, cuando hablaba del crecimiento de la iglesia, de las multitudes y de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Le dijo así, le dio esta palabra en Isaías 60, esta palabra rema, 65. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. El Señor le dijo, vas a ver cómo te voy a levantar, vas a mirar las multitudes, las riquezas de las naciones van a venir a ti, yo te voy a levantar. Es una palabra rema que el Señor le dio en España, y la vemos que se está cumpliendo en nuestras vidas, y la vemos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y otra palabra rema que me dio a mí, Salmos 2, del 8 al 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Las quebrantarás con vara de hierro y las desmenuzarás como vasija de alfarero. O sea, está hablando, tendrás que tener un poder y un gobierno para hacer eso. Vas a tener que ser sin doblez. Las quebrantarás como con vara de hierro y como vasija de alfarero la desmenuzarás. Hay que tener un poder, un carácter en el Señor, un poder y una autoridad para que se cumpla esta palabra. Amén. Y nosotros trabajamos en esta palabra. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Está hablando de las multitudes. Y como propiedad tuya, como posesión tuya, está hablando de riquezas económicas, los confines de la tierra. Pídeme. O sea, es una palabra rema que Dios te da. Y uno tiene que trabajar por ese sueño. Amén. A través del servicio, la oración, el ayuno, la fidelidad, la entrega. Si Dios te dice, Dios lo hace. Aleluya. Porque Dios no es hombre para que mienta. Algunos se van a acercar y van a decir, yo lo conocía.
era mi amigo, ¿es verdad o no? Era mi amigo. Así que nosotros decidimos usar bien la herramienta que Dios nos da y ponernos en la batalla y buscar nuestra palabra de éxito para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros ministerios. Vamos a ponernos de pie. Es muy importante que usted pueda descubrir la palabra rema en la Biblia. Lea la Biblia y pídala al Señor y el Espíritu Santo te la va a dar. Amén. Es una palabra específica dada por el Espíritu Santo que va a gobernar tus sentidos, tus emociones y te va a dar la energía y el poder para que se cumpla. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Diga, Señor Jesús, Señor Jesús, te pido que me des la fuerza para oír, para leer, para escuchar tu palabra y ponerla por obra. Y dame mi palabra rema, dada por el Espíritu Santo, que me haga saber el verdadero propósito de mi vida, para mi éxito, para mi bendición, para mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.